Hola, ¿cómo están amigos de Miedo 867? Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Muchas gracias. Sábado 8 de febrero, el día de hoy. Raza, les encargo bastante, gente de Nuevo Laredo, de Laredo, Texas. Acudan, por favor, Centro Cívico de Nuevo Laredo, 2 de la tarde a 8 de la noche. Va a haber un evento de rock, Pau Rock Fest, o sea, un fest de mascotas. Obviamente no es para mascotas, pero toda la entrada y todo lo que se recolecte ahí es para, bueno, pues para rescatistas independientes. Una obra, créanme que, bueno, pues es muy complicada. Ha sido días de muchas cosas que se están haciendo para poder hacer este evento lo mejor posible. Igual, por eso no subimos historia en la noche ayer viernes, porque terminé a las 4:40 de la mañana para poder acomodar las cosas que se van a usar. Y bueno, pues siempre es una labor titánica hacer un evento de rock. Créanme que es muy complicado, pero cuando como que eres terco, como que te gusta. Pero bueno, suscríbanse a mi 867 y piquen la campanita de notificaciones cada que se sube historia. YouTube te va a avisar. Ya saben, estamos cada día creciendo más, llegando a lugares cada vez más lejanos. Me sorprende que cada día nos escribe alguien de otro lugar que no había pasado antes. Y bueno, raza, pues les encargo bastante, gente de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, ayúdenos. Afortunadamente se nos prestó el centro cívico sin costo. Y bueno, pues muchas personas están interesadas en acudir a este evento. Son nada más 50 pesos, ahí tiren paro. Todo directo. La entrada es para esterilizaciones. Todos los que vean vendiendo adentro y afuera, que sean del evento, bueno, pues son personas que tienen un refugio o van a cooperar para la causa. Así que bueno, pues por favor háganos paro, gente de Laredo y Laredo, Texas, sobre todo pues para que lleven a la familia. Tú nunca sabes, como papá, el bien que le haces a un niño a ver una banda en vivo de rock. Créanme que pues muchos llegamos a esta música de pura chiripa. Pero pues créanme que es bastante chido que los niños aprendan. ¿Por qué? Porque en serio, créanme que es mucho más sano ya en esta época escuchar rock o metal que la música que está de moda, ¿verdad? Que habla de puros que si todos te envidian, que si yo era pobre y ahora soy rico y que soy exitoso. Raza, la música es para divertirse, no para pues estarse ahí tirando guerra, ¿verdad? O las peleas de raperos que nomás echan caca unos a otros. Pero bueno, raza, vamos directo a la historia. Militares. ¿Cuántas cosas ven los militares? Sobre todo en México, Estados Unidos, en todos los lugares, gente. Ahorita pues ya saben que hay conflicto allá para Ucrania. Pero bueno, pues esto ocurrió en Guerrero, el estado de Guerrero, un estado que fíjense, desde siempre ha sido un lugar donde hay violencia. Yo me acuerdo que de niño, pues, desde los zapatistas, que se decía que el EPR, así se llamaba, Ejército Popular Revolucionario, era una especie de guerrilla socialista en su momento, que bueno, pues ya después se descubrió que era un brazo armado, ¿verdad? En su momento de los productores y cultivadores de cosas, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento decían pasar por guerrilleros. Y bueno, justamente eso pasó en aquella época, pues donde, pues sí, siempre Guerrero ha sido un lugar complicado, quizá por su geografía. Dicen que, bueno, pues no conozco, pero obviamente por el mapa y todo se ve que tiene lugares muy escudriñosos. Y bueno, pues esperemos esta historia sea de su total agrado. Hola, ¿cómo están amigos del canal de Miedo 867? Quiero contarles, bueno, pues un suceso que nos ocurrió en el 90 y por ahí del 97. Me acuerdo que en ese entonces yo era militar. Fíjense que justamente hay algo que bueno, pues muchas personas no comentan. Yo soy originario de Chiapas
Y sí, justamente creo que muy pocas personas, incluidos 1867, han hablado sobre lo que realmente pasó en Chiapas. Puedo decir que en el caso mío, bueno, pues en el caso de los zapatistas, a muchas personas se les obligaba a, por así decirlo, a enrolarse o reclutamiento forzado, por así decirlo, o se te hacía la invitación y si tú no aceptabas, bueno, pues tenías consecuencias. ¿Qué pasó en donde éramos nosotros? Un lugarcito muy pequeño de unas cuantas familias. Bueno, se nos había obligado a los hombres, a todos, a ir, bueno, pues a enrolarse. Y sí, iban personas que no eran de México, pues sí, como que a ofrecer dinero, ¿verdad? Obviamente muchos no queríamos, ya sabíamos lo que había pasado con, pues, con algunos sucesos, ¿verdad? Entre militares en su momento y los que se decían guerrilleros, que muchos no lo eran, y pues muchos no quisimos. ¿Y qué pasó? Bueno, pues en un momento los hombres de ese lugar salimos y pues pasó una muy grande desgracia donde personas que eran de la guerrilla, porque ese lugar lo controlaba la guerrilla, bueno, pues hicieron actos contra mujeres, contra niñas, contra ancianas, pues ya saben de qué tipo. Y obviamente muchos quedamos muy inconformes y en lugar de unirnos en su momento a esta revuelta que no era realmente hecha por los indígenas, pues decidimos mejor meternos al ejército. Y fíjense lo que son las cosas, tan pronto ya como que el ejército se acomoda, todos, pues sí, simplemente misteriosamente se van los extranjeros y ya se acaba el conflicto. Eso es algo que nadie menciona. Pero bueno, yo empiezo pues me doy de alta, me causo alta y empiezo a trabajar. Resulta que con el tiempo, bueno, pues me mandan primero a la Ciudad de México y después nos mandan, pues obviamente a Guerrero, una misión. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues en este lugar hay cosas que tampoco se dicen. Esta no era una guerrilla, este era un brazo armado de personas que se les habían, bueno, pues quitado tierras, pues de una flor muy conocida. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, pues estas personas, créanme que habían campos extensos que nada más se podían ver desde el aire. Llegar ahí era increíblemente difícil. Y aún así, por muy difícil que parezca, pues estas personas se las arreglan para meter camiones, ¿verdad? Y cargarlas de sus cosas, de hierba, de flores, de otras cosas. Y bueno, pues en su momento, me acuerdo que, bueno, simplemente vamos a un lugar, llegamos por aire, estamos cerca de 4 días, bueno, pues buscando donde nos habían enviado. Y pues les voy a decir algo, no se esperan a veces que lleguen. En ese momento, pues pasaba que teníamos que, pues, ya saben, apoderarnos de lugares de estos, destruir las cosas y ya después buscar una extracción aérea. Pero ocurre que sí, vamos a un lugar que la gente no nos quería, pero nadie nos atacaba, porque, bueno, pues en aquel momento el ejército sí se daba a respetar. Simplemente con que tú amagaras que ibas a levantar una piedra o algo, con eso ya tenías autorización de proceder, ¿verdad? Ocurre que, bueno, pues logramos, pues juntar todo lo que se había hecho, cortar, juntar y quemar. Era lo que se procedía. El asunto es de que teníamos que salir de este lugar y, bueno, pues agarrar un lugar donde poder ser extraídos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues cuando empezamos era cerca de, pues sí, casi un día de camino. Y el problema es que habíamos acabado tarde y teníamos que pasar prácticamente la noche en medio de todo lo que es terrenos, lomas y cuanta cosa. Y bueno, pues me acuerdo que lo que teníamos que hacer primero era salir de esa área porque obviamente las personas no iban a estar contentas. Se sabía que en estos lugares, bueno, pues había personas que, pues sí, que tenían
herramientas de detonación y sobre todo pues que estaban a la gente. De hecho pasa que, bueno, pues todo el camino cuando empezamos iba gente atrás de nosotros a distancia y obviamente primero mandan niños y mandan mujeres adelante, los hombres van atrás y bueno, pues esperando un momento que te distraigas para atacar. Afortunadamente, como les digo, en aquel entonces, si tú veías a alguien con actitud sospechosa, de inmediato lo enfrentabas y si empezaba de que sus derechos y que esto y que el otro, pues también procedías a darle un correctivo. Ocurre que pasa que, bueno, pues se nos hace de noche y teníamos primero que buscar un lugar donde quedarnos, pero no era tan sencillo, ya que, bueno, pues había gente atrás de nosotros. Entonces lo que hacemos, llegamos a una especie de lugar abierto y bueno, pues nos damos cuenta de que las personas de lejos vemos que empiezan a irse. Las personas empiezan a irse solitas y bueno, pues nos damos cuenta de que sí, como que simplemente llegando a determinado lugar, y pues estas personas se van. Pero pasa que, bueno, pues hay un cabo, que él era de Veracruz, si no me equivoco, le decíamos el jaibo, porque las jaivas, ¿verdad? Él dice que ese lugar no era bueno, y bueno, pues obviamente todos ya queríamos descansar. Dice, no, es que ustedes no han visto los árboles, en los árboles hay aquelarres, que eran los aquelarres, perdón, eran como pedazos de rama pero que tenían formas, o sea, como con púas, como si fueran cruces o estrellas hechas con ramas, como si fueran nidos mal hechos. Y bueno, pues nosotros decidimos que no pasaba nada, ¿verdad? Pues ahí la orden es aparte, ¿verdad? Uno podrá creer lo que sea, pero pues las Fuerzas Armadas deben ser laicas. Y resulta que nos quedamos en un lugar, pues estratégicamente bien para que, pues sí, para que poder repeler alguna agresión. Resulta que, bueno, pues ya estábamos descansando. Les voy a decir algo, el ambiente estaba bastante tenso. Estaba tranquilo, ni siquiera se oían grillos. Y eso fue algo que este compañero dice, algo malo anda cerca. Porque en las noches en cualquier lugar se sienten los animales del monte. En ese momento no. Y de hecho, bueno, pues estábamos haciendo todo tan discreto que incluso se había ocultado una fogata, porque pues con la fogata te detectan y es bastante fácil, se pone, o sea, en un área como un pozo se hace la fogata y luego se tapa alrededor y más las personas ya no se ve bien. Ocurre que, bueno, pues les voy a decir que todos estábamos, pues, unos descansando, otros todavía no, y de repente se escucha, pues obviamente, ¿verdad? El aviso de un vigilante que, bueno, pues escucha que dice, ¿quién vive? Y bueno, pues ejército mexicano, vamos a, pues le dice que van a actuar si no se identifica. Y nada más empezamos a escuchar pues, los detonaciones, ¿verdad? Tas, tas, tas. Obviamente todos vemos de dónde vienen las detonaciones y vemos que van dirigidas hacia, bueno, pues unos matorrales. Vemos cómo se empieza a manejar, pues a mover la maleza, como si alguien corriera ahí. Evidentemente todo de inmediato, alto, alto, y pues a tirarle, ¿verdad? Es entonces que empezamos a tirar y vemos que esto que fuera no era nada más un solo objetivo, eran varios. Es entonces que, bueno, pues ya entre varios también le tiramos, como les digo, antes había libertad de todo. Y bueno, pues nada más escuchamos un gruñido de dolor, así como un golpe ahogado y un gruñido y chillidos. Es entonces de que ya llegamos, en ese momento pues se usaban otro tipo de lámparas, no eran las de LED, pero bueno, pues llegamos al lugar, vemos que algo se retuerce entre la hierba, vemos que más pues arbustos se seguían moviendo y como que se alejan.
Y bueno, pues ya aseguramos el área y vemos que algo o alguien se está retorciendo. Aquí lo que les voy a decir es algo que, vaya, que fue bastante fuerte. Descubrimos que había, bueno, pues, las piernas de una persona, y bueno, pues el torso de una persona, los brazos de una persona que traía un radio de comunicación, pero no lo traía en las manos, lo traía en la boca. Porque nos damos cuenta que, pues sí, empieza a oírse. El asunto fue cuando vemos la boca. Era como si esta persona no tuviera un cuerpo normal. Estaba totalmente peludo, que eso no asombra porque hay muchas personas muy peludas. Pero vemos que del torso hacia arriba era como si la cabeza fuera de jabalí. Era como si la cabeza fuera de un jabalí. Y en la boca traía, bueno, en lo que entre los colmillos traía un radio de comunicación. Vimos nada más cómo se estaba convulsionando ya en las últimas cosas y vemos que ahí queda. Vemos que ahí queda, obviamente, pues todos nos asombramos. En serio sí nos asombra, pues eso que ocurre. Créanme que era, bueno, pues ojalá en aquel entonces hubiera habido teléfonos con cámara, hubiéramos hecho un descubrimiento, pero no, simplemente solamente lo que ven tus ojos. Vemos que este ser humano con un radio pero cabeza de jabalí, pues sí, ya expira, y justo cuando expira empezamos a ver cómo se movía prácticamente toda la maleza de alrededor de nosotros, todo lo que era. O sea, nosotros estaríamos a unos 100 metros en un lugar protegido entre rocas, pero vemos cómo todo se empieza a agitar como si hubiera muchas personas alrededor de nosotros. Y sí, era un radio de comunicación, creo que pues como los halcones del narco ahora, pero en aquel entonces. Y bueno, pues empezamos a sentir que estábamos rodeados, obviamente, pues sí, nos pusimos todos en modo de defensa, preparados para accionar. Tampoco éramos muy pocos, y éramos un grupo grande, pero pues tú no sabes, ¿verdad? No sabes de dónde puede venir. Y eso pasa como a las 3 de la mañana. Ahora imagínense, nos quedamos cerca de hasta que amaneciera. Amaneció como a las 6:30 de la mañana, despiertos, ojos pelones, viendo hacia, pues hacia la nada, esperando responder un ataque. Fue la noche más horrible de nuestras vidas. Y fíjense lo que son las cosas. Cuando nos íbamos, nos damos cuenta que este ser que lo habíamos movido, se había movido cerca de donde estábamos, pues vemos que ya no está. Al parecer lo arrastraron, porque sí se veían las huellas donde lo arrastraron. Se perdió en unas piedras que había ahí. Y bueno, pues si les voy a decir, tan pronto amaneció, nos movimos lo más rápido posible de ese lugar y afortunadamente logramos salir. Créanme que ha sido de las experiencias como militar, me tocó ver muchas cosas horribles, pero créanme que esta sí no tiene ningún sentido. Ojalá cuenten esta historia y les mando un gran saludo. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este relato? Bien se dice que desde hace mucho tiempo los grupos de delincuencia normalmente usan pues los famosos halcones, también los escudos humanos, que son mujeres, niños y personas, pues minorías, ¿verdad? Siempre los usan para luego atacar, ¿verdad? Y esconder
la mano, eso lo hacen mucho, muy por allá, lo que es Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Pero bueno, raza, son cosas muy extrañas. ¿Ustedes qué piensan? Dejen su comentario, los leemos, les encargamos mucho que se den una vuelta a los que sean de Laredo y Nuevo Laredo. Gracias por escucharme, ya saben, dejen su like, estoy para servir. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.